Buenas tardes a todos. Mi nombre es Margarita Velandia. Yo soy profesora en la Universidad de Tennessee y hoy voy a estar moderando esta presentación. Durante la presentación todos van a estar en modo silencio, lo que quiere decir que ni Jorge, ni nuestro invitado de hoy, ni yo los vamos a poder escuchar durante la presentación. Nuestro invitado de hoy es el señor Jorge Delgado, que es un asesor de la empresa Altec. Él es originalmente de Ecuador y actualmente vive en Minneapolis, Minnesota. Él tiene varios años de experiencia trabajando con la industria lechera en Ecuador y aquí en los Estados Unidos. Jorge nos va a explicar qué es el COVID-19, cómo se puede detener la expansión de este virus y cómo los trabajadores se pueden proteger del COVID-19. Jorge, es tu turno para hablar. Muchísimas gracias, Margarita, por la introducción. Primeramente, un agradecimiento para la Universidad de Tennessee, obviamente, que nos ha invitado a hacer esta charla y la preocupación por ellos ante esta pandemia y cómo puede afectar a los trabajadores en agricultura. El segundo agradecimiento, otra vez el primero, va para los trabajadores en agricultura, que son trabajadores esenciales y están alimentando a través de su trabajo a esta nación. Así que muchísimas gracias por el trabajo que hacen, la dedicación para alimentar a sus familias y las familias de este país. Mil gracias. La presentación del día de hoy es sobre el COVID-19, el nuevo virus que está causando obviamente muchos problemas de salud y económicos alrededor de todo el mundo como una pandemia. La idea de la presentación del día de hoy es explicarles a ustedes qué es un virus, cómo actúa un virus, la estructura de un virus, cómo se mueve un virus dentro del organismo, qué es lo que hace el virus cuando está dentro del organismo, en este caso obviamente del ser humano, cómo se contagia un humano de una persona a otra persona, y qué es lo que se puede hacer para prevenir estos contagios y mantener obviamente su salud estable, la salud de sus compañeros de trabajo y la salud de sus familiares. Muchos de ustedes al momento han escuchado bastante información sobre el COVID-19 y lo que está causando y los estragos obviamente en el mundo. Pero la idea de esta presentación es presentarles un poco a ustedes y hacerlos entender cómo funciona un virus y qué es un virus. Yo trabajo en lecherías y todavía la confusión entre un virus y una bacteria es latente. Las dos son organismos distintos y se combaten de una forma distinta. A mi modo de ver, quiero que ustedes entiendan primeramente qué es un virus para que ustedes entiendan cómo funciona, cómo trabaja y cómo obviamente se lo puede detener. Primeramente, tenemos que saber que este es un virus nuevo y se lo llama el coronavirus, SARS-CoV-2. La razón por la que le pusieron este nombre, vamos a verlo en la siguiente diapositiva aquí, en el siguiente slide, se basa en la siguiente codificación. Primero, el nombre de coronavirus. Coronavirus, le pusieron corona, porque ustedes pueden ver obviamente en esta gráfica, se parece mucho a las ondas que emana el sol. Esta es una fotografía del coronavirus, pero si ustedes lo pueden mirar de cerca en el slide, se parece obviamente a los reflejos o una fotografía del sol. No es el sol, se parece al sol y por eso le llamaron corona, por la corona que tiene obviamente alrededor del sol. Por eso viene de la palabra corona. Y virus, obviamente, porque es un virus. El nombre de este coronavirus, en su pantalla derecha, lo pueden ver, es SARS o SARS-CoV-2. ¿De dónde vienen estas palabras o estos nombres? SARS viene de síndrome agudo respiratorio severo. De ahí SARS. Luego la palabra CoV viene de coronavirus, la abreviación para coronavirus. Y luego, obviamente, el guión y el número 2. ¿Por qué el número 2? Este obviamente es un virus de una familia, el coronavirus, y es el número 2 en la lista. Ya existía un número 1 y apareció en el 2002. Obviamente, este es un virus diferente,
pero también ocasiona síndrome agudo respiratorio severo. Repito, este obviamente es un número 2, es muy distinto al número 1. El número 1 apareció en el 2002 y el número 2 apareció en el 2019, originarios del mismo país. Ustedes han escuchado la palabra novel o en este caso significa nuevo. Como le había mencionado antes, es un virus completamente nuevo. Y es importante entender que este es un virus nuevo por la forma como va a reaccionar, obviamente en este caso, el sistema de protección que tenemos nosotros como humanos. Este virus nunca ha sido visto antes, obviamente antes del año pasado. No hemos sido expuestos a este virus y por lo tanto nuestro organismo tiene que reconocerlo para formar defensas en contra de este virus. Por eso es muy peligroso. La enfermedad que este virus ocasiona, el SARS-CoV-2, es el COVID-19. Tal vez ustedes lo han escuchado en inglés como COVID-19. Esa es la enfermedad. Y COVID-19 obviamente viene de COVID, coronavirus, y obviamente 19 porque se descubrió en el año 2019, a finales del año pasado. Ese es el origen del nombre. Ahora, una vez que entendemos esto, pasemos a hablar obviamente de qué es un virus. Eso es muy importante para mí, que ustedes entiendan qué es un virus. La fotografía que ustedes tienen a la derecha es una maqueta plástica. Se las voy a indicar durante la presentación en la pantalla. Obviamente este es un juguete, es una maqueta plástica de un virus. En este caso, este virus es muy similar al coronavirus SARS-CoV-2. Y vamos a jugar con él mientras hacemos la presentación para que ustedes puedan ver cuál es la estructura. Y la importancia de saber la estructura de este virus, cómo está compuesto, es para que ustedes entiendan por qué se han puesto reglas y regulaciones de higiene pensando en la forma, en la estructura de este virus. Primeramente, ¿qué es un virus? Viene de la palabra veneno. El virus es un agente infeccioso microscópico, muy, muy pequeño. Solamente se puede ver con microscopios especiales. Y aquí va lo importante de la definición de un virus. Los virus pueden multiplicarse dentro de células de otros organismos. Los virus, a diferencia de las bacterias, necesitan huéspedes. Los huéspedes son personas como nosotros, animales o plantas. Ellos necesitan de nosotros para poder multiplicarse. A diferencia de las bacterias, obviamente otro juguete de bacteria aquí, si lo pueden diferenciar, las bacterias no necesitan huéspedes. Las bacterias pueden obviamente vivir en el medio ambiente. En el caso, por ejemplo, de agricultura, pueden vivir en el suelo, pueden vivir en las plantas, pero ellos no necesitan de un huésped para multiplicarse. Ellas pueden multiplicarse de otra forma sin necesidad de un huésped. Repito, los virus sí necesitan huéspedes para poder multiplicarse. Como ya lo hemos dicho anteriormente, los virus afectan todo tipo de organismos, desde animales, plantas y hasta hongos. Importante, cabe destacar que los virus son abundantes. Existen millones de virus en la naturaleza y viven en todos los ecosistemas, en todas las partes del mundo. Son diminutos, como lo mencionamos anteriormente, y la mayoría son unas 100 veces más pequeños que las bacterias. En este juguete, obviamente por propósitos de aprendizaje, ambos miden igual, pero en realidad en el microscopio el virus es mucho más pequeño que una bacteria. Se dice que el nuevo coronavirus, SARS-19, tiene una medición tan pequeña que 1 millón de estos virus entran en la punta de una aguja. Es demasiado pequeño. Esas son más o menos la definición de un virus, a diferencia de una bacteria. Y ahora vamos a ver la estructura de un virus para que ustedes puedan identificar cómo los virus funcionan y cómo obviamente ustedes pueden detener la infección de los virus. La estructura es muy sencilla de los virus, pero obviamente muy avanzada. Los virus, primeramente, presentan una envoltura.
y voy a señalar aquí en la pantalla cuál es la envoltura y en este juguete cuál es la envoltura. Esta es la envoltura, la capa o la envoltura que rodea la información que este virus tiene dentro, que vamos a verlo más adelante. Una cosa muy importante en la envoltura. Esta envoltura es una envoltura que está rodeada o se compone de grasa. Y por eso es muy importante que ustedes recuerden que esto tiene grasa. Por eso es importante el uso del jabón. Ustedes utilizan jabón, obviamente, para remover grasa. Si esta envoltura es de grasa, el jabón es una de las cosas que puede eliminar esa envoltura y eliminar este virus. Por eso, obviamente, la mayoría de reglas y regulaciones que ustedes están viendo ahora es lavarse las manos por al menos 20 o 30 segundos y lo vamos a discutir más adelante. Primero, entonces, tiene una envoltura. Después, en la estructura, obviamente, de afuera o exterior, quiero acercar un poco más aquí la cámara y pueden, obviamente, ustedes verlo en la fotografía también. Los virus en la estructura tienen estos picos. Y estos picos es muy interesante que ustedes aprendan cuál es la función de estos picos. Estos picos se llaman spikes, son proteínas, obviamente spikes en inglés, son compuestos de proteína. Obviamente también se pueden ser destruidos por el jabón, pero estos tienen una función muy importante, tanto para ocasionar daño, como obviamente se tiene que entender estos picos como una forma o un mecanismo de disolver este virus, y vamos a verlo más adelante. Tenemos entonces hasta ahora envoltura y los picos. Aquí podemos ver los picos. Y estos picos tienen una función muy, muy importante. Luego, si abrimos este virus o la envoltura de este virus, vamos a encontrarnos obviamente con otra envoltura dentro de este virus. Y a esta la vamos a llamar cápside, que es una cubierta proteica que cubre o está envolviendo el material genético de este virus que está dentro, y lo vamos a ver ahora en la siguiente lámina. Eso se llama cápside. La mayoría de virus obviamente son diferentes, pero vamos a estudiar este, que se parece mucho obviamente al virus que estamos enfrentando ahora, que obviamente es el coronavirus SARS-19. En esta lámina ustedes pueden ver que parte de la estructura, una vez que esta cápside o esa envoltura interna se ha abierto, ustedes pueden ver que esta envoltura adentro contiene el material genético de este virus. Espero que lo puedan ver en la cámara y no esté haciendo yo un mal trabajo con esto. Ese es el material genético. El material genético, no vamos a entrar en mucha relevancia en esto, puede ser ADN o ARN, no quiero que se confundan con esas palabras, pero es el material genético de cada virus. Nosotros tenemos un material genético, somos únicos. Cada virus también tiene un material genético dentro de él o dentro de esa envoltura y le va a ayudar obviamente a replicarse y a hacer copias de ese virus. ¿Cómo funciona esto? Es muy interesante. ¿Cuál es el modo de acción del virus? Una vez que entendemos la estructura, sobre todo la de los picos y el material genético que está dentro del virus, esperemos entender cómo funcionan los virus. Los virus, obviamente, se encuentran en el ambiente esperando un huésped. Estos virus, obviamente, pueden entrar dentro de nuestros organismos a través, obviamente, de fosas nasales o a través de la boca, que son, obviamente, las únicas formas que nosotros siempre estamos exponiendo al ambiente, tanto a virus como a bacterias. Tenemos, obviamente, dos fosas por aquí, siempre estamos respirando y siempre estamos hablando. Son dos mecanismos que el virus va a utilizar, o las bacterias también, para entrar dentro de nuestro organismo. Obviamente, no pueden entrar a través de la piel, es nuestro sistema de defensa, ni por otros lados.
pero siempre vamos a estar expuestos todo el tiempo a través de vías respiratorias y a través, obviamente, de la boca. Es una entrada al organismo nuestro. ¿Cómo funciona esto? Una vez que el huésped, obviamente, está en contacto con el virus, él puede entrar a través de la boca o a través de las fosas nasales. Y, obviamente, la boca y las fosas nasales, obviamente, están conectadas a los pulmones. Cuando los virus logran la entrada, entran obviamente a través de este medio, entran dentro de los pulmones y dentro de los pulmones van a comenzar a multiplicarse. Y es aquí que necesitamos obviamente que ustedes entiendan cuál es el modo de acción de este virus. Porque ya saben cómo entraron, pero dentro, cómo se van a multiplicar y por qué es tan peligroso. Entendamos que dentro de cada organismo, en el caso de nosotros, los humanos, en el caso de los pulmones, tenemos células. Esas células tienen receptores, son unos ganchos que están ahí indicados obviamente en este slide. Esas figuritas que se pueden ver en las flechas que dicen receptores son obviamente ganchos para receptar a otras células o a otros organismos. En este caso, el virus va a aprovechar de esos receptores en esas células de los pulmones y se va a adherir en esos receptores. Veamos cómo funciona. Ya estamos las células de los pulmones. Una vez que los virus entran dentro de los pulmones, estos virus se van a añadir o a anclar dentro o con esos receptores de las células. Estas células aún están sanas y aún, obviamente, las células de los pulmones están trabajando y hay una respiración normal y no hay infección. Pero una vez que este virus, obviamente, se ha añadido o se ha anclado a esas células, lo que hacen una vez que están ancladas ahí es que entran dentro de esas células, en este caso células respiratorias. Una vez que el virus está dentro de esta célula, la secuestra a esta célula, engaña a esta célula, se abre. Acuérdense que tenemos obviamente la envoltura que tenemos aquí. Esta envoltura, perdón, se abre y ya al abrirse, obviamente lo que le está liberando este virus es esta cápside y esta cápside, obviamente dentro de esta cápside tiene el material genético. El virus dentro de la célula libera este material genético y engaña a la célula para que esta célula multiplique en su mecanismo más material genético del mismo virus. La engaña. Una vez que se ha multiplicado el material genético, se forman más copias de este virus, se duplican, se triplican, se forman más copias y este virus sale de esa célula obviamente, a multiplicarse más en otras células. Y al salir de esa célula, destruye completamente esa célula en el caso de los pulmones. Y obviamente, una vez que las células están destruidas de los pulmones, es cuando comenzamos a ver esos síntomas en los pacientes, en la mayoría de los pacientes, con tos, dolor de garganta y problemas respiratorios. Es así como funciona el virus. ¿Cuáles son los síntomas? Obviamente, una vez que este virus ha atacado las células, en este caso de primer contacto, que son las células de los pulmones. Los síntomas son muchos. Conforme se va estudiando más este virus y a los pacientes, obviamente, que van llegando a los hospitales o consultas médicas alrededor del mundo, se van obviamente investigando más y más síntomas. Pero los principales son los siguientes. Obviamente fiebre con temperaturas de 38 grados centígrados o 100 grados Fahrenheit o más que estos números. Tos seca, ya vimos por qué. Obviamente las células de los pulmones están destruidas y uno tiene que eliminar obviamente esos virus. El organismo hace que uno tosa y obviamente la falta de oxígeno en esas células. Dificultad para respirar. Y esto es muy importante, lo he mencionado aquí. Hay muchas personas
que no presentan síntomas. Los síntomas pueden ser leves, moderados o severos. La mayoría de pacientes muestra obviamente niveles o síntomas leves o moderados y muy pocos, desafortunadamente, presentan síntomas muy severos y ocasionan incluso hasta la muerte. Por eso hay que tomar muy en serio a este virus. Pero cuando mencionamos que hay gente que no tiene síntomas, o podemos llamarles, o ustedes han escuchado tal vez la palabra asintomáticos, quiere decir que no presentan ninguno de estos síntomas, ni dolor de garganta, ni fiebre, ni problemas para respirar, ni moquera, ni temperatura, absolutamente nada. Estas personas que portan este virus, obviamente, al no presentar síntomas, ocasionan un riesgo a otras personas, porque uno se siente saludable, no presenta síntomas y puede llegar a trabajar o llegar a la familia o otros, obviamente, ambientes donde hay más personas y puede transmitir ese virus al hablar o al tocar objetos a personas, obviamente, sanas. Por eso es que ustedes han escuchado que obviamente el gobierno de este país está recomendando o recomienda el uso, obviamente, de máscaras. Si uno no tiene síntomas, al hablar, también, obviamente, el virus se puede mover y vamos a verlo, obviamente, más adelante. Pero es muy importante que ustedes sepan que algunas personas no presentan síntomas. ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se mueve el virus de una persona a otra persona? Primero, se dice, obviamente, que la persona que está enferma con este virus, al toser, obviamente se mueven gotas de saliva y en esas gotas de saliva, obviamente, se mueve el virus. Esas gotas de saliva pueden alcanzar a otra persona que está cerca de esa persona e introducir, obviamente, el virus, ya lo dijimos anteriormente, a través de fosas nasales o a través de la boca, incluso de los ojos. Esa es una forma y la principal forma de contagio. Y obviamente esto hay que entenderlo para que ustedes sepan por qué obviamente el Departamento de Salud, obviamente de este país y del mundo, recomienda el distanciamiento. Esa es una forma de contagio. Ahora, no solamente la persona puede toser o estornudar y mover esos virus. Cuando ustedes y yo estamos hablando y pronunciamos ciertas palabras, en este caso, por ejemplo, si yo pusiera la luz en mi perfil, ustedes pueden ver que yo también al hablar, al pronunciar o decir ciertas palabras, estoy escupiendo, sin obviamente darme cuenta. Y esa saliva, si yo no presento síntomas, esa saliva, pero si yo tengo el virus, también va a moverse de una persona a otra persona que está sana y de esa forma vamos a contagiarla. Entonces hay que tener mucho cuidado también con el distanciamiento al hablar. La otra forma, obviamente, es que si una persona, ya sea que presenta síntomas o no síntomas, ha topado, obviamente tiene en sus manos el virus, porque obviamente él estornudó en la mano o estaba hablando y la mano obviamente se llenó de saliva al hablar y esa persona toca un objeto, obviamente esa persona está dejando en ese objeto, obviamente, virus. Si yo toco ese objeto, obviamente, llevo virus en mis manos y si yo llevo esos virus en mis manos y me toco la cara, obviamente voy a estar mucho más cerca de la boca, las fosas nasales y obviamente los ojos. Por eso, obviamente, una de las medidas es no toparse la cara si uno no se ha lavado las manos. Es muy importante. ¿Cómo se puede prevenir? Ya hemos visto, obviamente, qué es un virus, cuál es la estructura, cuáles son las formas, obviamente, más indicadas de contagio, o las principales. Ahora tenemos que ver, obviamente, cómo podemos prevenir para no enfermarnos, no enfermar a nuestros compañeros de trabajo y a nuestros familiares. Hay que destacar aquí una cosa muy importante. Ustedes, como trabajadores de agricultura, son trabajadores esenciales. Esenciales significa que ustedes cumplen una tarea muy importante para alimentar a este país y a otros países. Ustedes, siendo esenciales, tienen obviamente que cuidar su salud más aún
que otros trabajadores que no son esenciales. Trabajadores en agricultura producen comida y sin comida, obviamente, no se puede tener salud y no se puede llevar a cabo este tipo de estrategias, como obviamente quedarse en la casa para trabajadores no esenciales. Ustedes forman una parte importantísima de la cadena alimenticia, produciendo obviamente productos, ya sea carne, leche, huevos, verduras, hortalizas, lo que sea. Eso quiere decir que ustedes tienen que estar todavía bajo más estrictas medidas de cuidado. Por eso puse aquí trabajadores esenciales y en un guión el CDC, porque hay algunas reglas que el departamento, obviamente el de control de enfermedades, el Centro de Control de Enfermedades, regula para trabajadores esenciales como ustedes. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Ya lo mencionamos un poquito anteriormente y la primera, obviamente, estas no tienen un orden específico, pero ustedes han escuchado que se tiene que lavar las manos siempre necesariamente con jabón por al menos 20 segundos. Y ya lo explicamos y lo vamos a recordar, obviamente, de nuevo con este juguete o esta maqueta de plástico. Recuerden que la envoltura es una envoltura de grasa y estos picos que utiliza el virus para anclarse dentro de las células son proteína. Si ustedes utilizan jabón, el jabón elimina esta capa de grasa y elimina estos picos y obviamente este virus ya no tiene una forma de anclarse obviamente en esas células que pueden ocasionarle daño. Por eso es importante utilizar jabón, porque el virus, la capa externa, es una capa de grasa. Eso es muy importante. El distanciamiento, lo habíamos hablado obviamente anteriormente. En este caso, mi trabajo es el trabajar con lecherías y para que tengan una idea, el distanciamiento tiene que ser obviamente de al menos 2 metros de distancia o 6 pies, obviamente con medidas en este país. 2 metros, en este caso puse yo la foto de una vaca para que tengan una idea de cuál puede ser la medida de distancia para que lo imaginen ustedes cómo pueden trabajar. Obviamente entendemos que en algunas circunstancias es difícil mantener esa distancia. Por ejemplo, en salas de ordeño, tal vez vaya a ser en algunos casos imposible, pero mantengan obviamente en la mente que es muy importante mantener esa distancia de 2 metros. Ya sabemos por qué la distancia. La persona al toser, estornudar o al hablar, obviamente también puede mover en su saliva, en sus gotas de saliva, el virus y contagiar a otra persona. Recuerden que muchas personas no presentan síntomas. Esa es una manera de prevenir, mantener la distancia y distanciamiento social. Cuando ustedes se vayan, por ejemplo, no solamente en el trabajo, pero si se van a lugares donde hay más personas, como el supermercado u otros lugares donde hay más gente, por favor, siempre mantengan esa distancia. Eso es muy, muy importante y esta es la clave en la mayoría de las reglas para evitar, obviamente, nuevos contagios. Uno de los lugares donde, obviamente, la gente se acumula para poder, obviamente, comer o descansar son las áreas, obviamente, de cafetería o las áreas, solamente donde uno hace el almuerzo, el desayuno o la cena. En las lecherías, obviamente, en los break rooms o en los comedores, a determinada hora, varios trabajadores obviamente se unen ahí para calentar su comida, cocinar o obviamente comer. Es muy importante que ustedes sepan que esos lugares obviamente son lugares donde el contagio obviamente puede ser mayoritario. Por eso es muy importante que ustedes tal vez formen horarios diferentes, obviamente, de cuando vayan a comer, para evitar que haya mucha gente en los salones o en las cafeterías, o mantengan la distancia, obviamente no sentándose juntos, pero teniendo distancias de 2 metros al sentarse en la misma mesa y obviamente evitar conglomeraciones. La otra medida importante de prevención, tal vez algunos no nos hemos dado cuenta, son los materiales que utilizamos a diario cuando estamos trabajando en agricultura, en este caso ganadería. En el caso de mi experiencia, por ejemplo, utilizamos estetoscopios, como ustedes pueden ver obviamente en la fotografía. Estos obviamente siempre están cerca de la boca, de los ojos y de la nariz.
Si nosotros estamos contagiados o la otra persona está contagiada y está topando y utilizando estas herramientas veterinarias, en el caso de lecherías, y si le damos a otra persona o otra persona obviamente está utilizando estas herramientas, esto puede ser obviamente una fuente de contagio. Por eso el Departamento de Control de Salud de este país decide recomienda que no se comparte herramientas personales de trabajo que sean usadas cerca de su cara. Eso es muy importante, por favor, tomarlo en cuenta. Otra medida de prevención, en el caso, por ejemplo, de lecherías, obviamente utilizar guantes. Ustedes ya utilizan guantes, pero lo importante es cambiarse de guantes muy a menudo. Esa es una forma muy importante, obviamente, de prevenir cuando se topan objetos, obviamente de llevarse esos objetos a la cara, cambiarse guantes constantemente. Y mangas de ordeño, obviamente, protegen nuestros brazos para evitar, obviamente, que si el virus, obviamente, se ha depositado en la piel y no llevemos eso a nuestras caras. Entonces, es muy importante utilizar guantes y mangas de guantes, mangas durante el ordeño. Como ya lo dijimos anteriormente, deben evitar a toda forma tocarse la cara si no se han lavado las manos. Eso es muy importante, sobre todo los niños. Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con mucha frecuencia. Hay varios objetos, por ejemplo, en este caso, he hecho una lista muy pequeña de cosas obviamente que se comparten y se tocan muy a menudo. Las cabinas de tractores, por ejemplo, en agricultura, volantes, las palancas y obviamente otros medios de conducción siempre están tocándose por otras personas. Un consejo, eso es siempre llevar una botella con desinfectante, obviamente, dentro de la cabina de tractores para que ustedes puedan desinfectar, obviamente, las superficies que ustedes están topando cuando están trabajando con tractores o maquinaria agrícola. Computadoras, obviamente muchos de nuestros negocios utilizan computadoras para ingresar datos a diario. Limpien el teclado de computadoras y el mouse o el ratón para mover, obviamente, en la pantalla. Manijas de puertas y herramientas veterinarias, como lo mencionamos anteriormente. Una cosa muy importante es mantener mucho el aseo personal. Obviamente utilizamos ropa de trabajo destinada solamente para trabajar, como botas y overoles cuando estamos trabajando en las lecherías o en otros tipos de negocios de agricultura. Y es muy importante que cuando lleguemos a la casa, obviamente nos saquemos esta ropa, la lavemos inmediatamente, obviamente desinfectemos sobre todo botas. O zapatos. Una de las cosas obviamente que se ha llegado a conocer es que uno de los medios donde se puede mover este virus es a través de la suela de las botas o zapatos. Obviamente el virus es depositado en el suelo. Cuando uno pisa, obviamente el virus se añade a las suelas de los zapatos y obviamente es una de las formas como se puede mover el virus dentro de una instalación agrícola hacia la casa o al hogar nuestro, donde están nuestros familiares. Eso es muy importante. Lavar la ropa de trabajo y desinfectar botas y obviamente destinar un lugar para poner las botas o zapatos de trabajo en nuestra casa antes de entrar y ver a nuestros familiares. Es muy importante. Otra de las medidas importantes que el Centro de Control de Enfermedades de este país acaba de mencionar, obviamente ya llevamos algunas semanas con esta nueva regla, pero sobre todo para trabajadores esenciales como ustedes que están produciendo la comida para este país, es recomendado, muy altamente recomendado, el utilizar mascarillas en lugares públicos. Eso es muy importante. Las mascarillas que se pueden utilizar, obviamente, pueden variar desde mascarillas profesionales para uso médico hasta mascarillas hechas en casa con, obviamente, tela de ropa. Lo importante es cubrir, nuevamente, nariz y boca. Y, obviamente, una vez que estas mascarillas sean usadas, desecharlas, si se puede desechar, o lavarlas inmediatamente si se van a ser reutilizadas. Otra medida de prevención, obviamente, es que si usted está estornudando o tosiendo, siempre utilice un pañuelo y ese pañuelo sea arrojado, obviamente desechable, sea arrojado a la basura. Y para recordar, obviamente, normas sencillas que debemos comenzar a
a adoptar en esta nueva forma de ver las cosas es obviamente utilizar mejores etiquetas de higiene. Cuando estamos estornudando, obviamente, o tosiendo, tenemos que hacerlo en nuestra manga y no hacerlo al aire o en nuestras manos. Siempre en nuestras mangas o cubriendo, obviamente, la boca con otro objeto o un pañuelo desechable. Si está enfermo, y en este caso voy a pedirle a Margarita, que está moderando esta conversación, que también nos ayude, por favor, con algunas de las reglas o sugerencias que podemos tomar para evitar contagios y diseminación de esta enfermedad. Una de las cosas importantes también es destacar que si usted se siente enfermo o tiene síntomas de alguna de estas, obviamente algunos de estos síntomas, tiene que quedarse en casa. Es de alto riesgo llegar a trabajar con estos síntomas y contaminar a otras personas. Quédese en casa y siga obviamente las regulaciones de cuarentena. Margarita, en este caso le voy a preguntar a usted si tiene algún comentario o algo que añadir en este momento de la presentación. Gracias, Jorge. Como Jorge dice y nos explicó cómo se expande este virus, es súper importante que si yo me siento enfermo y tengo síntomas, no llegue a mi lugar de trabajo y que reporte además a mi patrón o a mi empleador de que me siento enfermo. Esa parte es súper importante y obviamente aquí en el estado de Tennessee, ustedes pueden acceder a los departamentos de salud de los condados. Cada condado tiene una oficina del departamento de salud donde hay teléfonos donde lo pueden atender en español y usted puede hablar de los síntomas que usted tiene para que le den recomendaciones. ¿Cuántos días debe quedarse usted en la casa? ¿Cuántos días debe estar usted aislado? Y lo más importante es que se reporte con su empleador del hecho que se siente enfermo y si en el departamento de salud le van a proveer a usted un test, que también reporte a su empleador si usted salió positivo o no. Entonces, aquí en el estado de Tennessee, todos los departamentos de salud tienen un teléfono donde pueden llamar. También están los condados más grandes como Knox y Davidson, tienen unas oficinas más grandes donde también tienen atención en español, donde usted puede llamar y reportar lo que se siente y qué instrucciones debe seguir. Entonces es muy importante que se quede en casa, que reporte a su empleador y que busque ayuda del Departamento de Salud para seguir las instrucciones que debe seguir. Se debe quedar en casa 14 días. Y si usted vive con su esposa, sus hijos o otros trabajadores, ¿qué precauciones debe de tomar para no infectarlos a ellos? Eso es lo que en general recomiendo, Jorge. Excelente, Margarita. Sí, queríamos mencionar esto para que ustedes obviamente no sientan ningún tipo de temor cuando presenten estos síntomas y no tengan que presentarse a trabajar. Es obligación de su patrón cubrir su salud, cubrir su trabajo y es obligación de usted, obviamente, evitar que otras personas se enfermen. Así que, obviamente, tomar esto muy, muy en cuenta, por favor. Muchas gracias, Margarita. Una vez que hemos entendido, obviamente, cómo nos contagiamos y cómo funciona este virus, ahora vamos a hablar un poquito, y obviamente entrando ya a la parte final de esta presentación, de cómo obviamente el cuerpo o el organismo o los humanos nos defendemos en contra de los virus. Y para eso vamos a hablar un poquito de inmunidad, la inmunidad en contra de los virus, y cómo el organismo, nuestro cuerpo, crea inmunidad en contra de estos virus. Primeramente, la única forma de combatir a un virus es a través de la formación de anticuerpos. Quiero que ustedes en esta presentación entiendan obviamente las bases y qué significa un anticuerpo. A diferencia de las bacterias y los virus, se pueden combatir de una forma distinta. Muchas veces hemos, por ejemplo, hecho en nuestras instalaciones, por ejemplo, de ganado de carne, ganado de leche o producción de cerdo, que utilizamos antibióticos. Los antibióticos obviamente pueden trabajar sobre bacterias, mas no trabajan sobre los virus.
La única forma de contrarrestar a un virus es a través de la formación de anticuerpos dentro de nuestro cuerpo. ¿Y cómo funciona esto? Ustedes pueden ver en la pantalla estas figuritas amarillas que tienen más o menos la forma de una Y o de una llave. Esos son los anticuerpos. Y a su mano izquierda en la pantalla van a ver obviamente los virus que ya hemos estudiado anteriormente. ¿Qué es un anticuerpo y cómo funciona el anticuerpo? Una vez que un virus entra dentro de nuestro organismo, el organismo nuestro trata de reconocer a este virus y formar anticuerpos en contra de estos virus. Ustedes han escuchado, obviamente, hablar sobre los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos viven en nuestra sangre y ellos tienen una función muy importante y ellos son nuestro sistema de defensas. Ellos, como soldados, van a atacar a estos virus y ellos obviamente son los primeros que van a reconocer a estos virus y van a formar esos anticuerpos en contra de esos virus. ¿Cómo funciona un anticuerpo? Una vez que los glóbulos blancos o esos soldados han reconocido a este nuevo virus, estos glóbulos blancos van a comenzar a formar nuevos anticuerpos en contra de este nuevo virus. Una vez que estos anticuerpos están formados y este virus es obviamente encontrado por esos anticuerpos, estos anticuerpos se encadenan, se clavan o se añaden dentro de este virus de esta forma. Eso es una forma, obviamente, de contrarrestar a ese virus. Si se recuerdan ustedes en las láminas anteriores, obviamente vimos que los virus tienen estos picos de proteína, estos spikes. Ahí es donde obviamente se van a anclar esos anticuerpos. Recordemos, estos picos le ayudan al virus a anclarse en las células. Pero una vez que esos anticuerpos están bloqueando esos picos, obviamente este virus ya no se puede anclar en las células de nuestro organismo, en este caso de los pulmones. Una vez que esos anticuerpos están anclados y bloqueando a ese virus en esos picos, los glóbulos blancos, obviamente ahora que también tienen puntos de adherencia o de anclaje, van a trabajar de la siguiente forma. Si ustedes pueden ver, este virus ya está bloqueado con los anticuerpos. Los anticuerpos se van a añadir a las paredes de ese glóbulo blanco, de esa célula de defensa, de ese soldado. Y este glóbulo blanco, al añadir este virus con la ayuda de esos anticuerpos, obviamente ahora puede ya digerir o tragarse a ese virus. Y una vez que ese virus está dentro de ese glóbulo blanco o de ese soldado, este virus va a desaparecer y no va a ocasionar más daño a nuestro cuerpo. Entonces, la única forma, obviamente, de combatir un virus es a través del desarrollo y la formación de anticuerpos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si ustedes ven la diferencia entre un virus y una bacteria, las bacterias obviamente tienen unas paredes o unas membranas. Y estas membranas pueden ser atacadas o desintegradas por antibióticos, la medicina que ponemos a nuestros animales o a nosotros en algunos casos. Y ayudar a esos glóbulos blancos, obviamente, a combatir a esas bacterias. En el caso de los virus, los antibióticos no ocasionan ningún daño sobre esta envoltura. La única forma, recuerden, es a través de los anticuerpos al bloquear estos picos, para que estos picos ya no se puedan anclar en otras células de nuestro cuerpo. Ahora, esto es muy importante. ¿Cómo puede el organismo formar esos anticuerpos? Y solamente hay dos opciones. La primera opción es que aquellas personas que se contagian de este virus, y este virus al entrar al organismo, obviamente va a ocasionar que el organismo forme anticuerpos en contra de este virus.
Aquí una cosa muy importante, y lo mencionó Margarita anteriormente. Para que yo forme anticuerpos en contra de este virus, toma alrededor de 14 días. Esos anticuerpos se forman y se tardan en formar en 14 días aproximadamente y van a anclarse a este virus. Por eso es que Margarita mencionó que obviamente la cuarentena, que obviamente viene de la palabra 40 en este caso, es una cuarentena de 14 días. Si usted tiene el virus, tiene que quedarse en casa o ir al hospital y permanecer en cuarentena por 14 días, porque en 14 días el organismo va a desarrollar anticuerpos en contra de este virus y usted es una persona que ya no va a contagiar a otra persona, pero ya tiene formados anticuerpos. Eso quiere decir que si en otra ocasión este virus obviamente llega a entrar a su organismo, usted ya está preparado a través de la formación de anticuerpos. Eso obviamente es lo que se espera con este nuevo virus. Ahora, hay que diferenciarlo. Como es nuevo, aún no se sabe si los anticuerpos que se han formado, no se sabe por cuánto tiempo vayan a durar. Hay anticuerpos que duran hasta 10 años, 2 años, 1 año, pero al ser este virus un elemento nuevo atacando nuestro organismo, todavía no se sabe por cuánto tiempo uno puede ser inmune a estos virus. Esa es una forma. La otra forma, obviamente, es a través de engañar al cuerpo, inyectándole virus a través del uso de vacunas para que el organismo forme y desarrolle anticuerpos. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna, obviamente, es un compuesto que tiene básicamente virus muertos, virus inactivados o copias genéticas del virus. Como es una copia del virus, ya sea genética, ya sea modificada o sea un virus vivo, cuando yo estoy inyectando esta vacuna en los animales o en mi cuerpo, lo que estoy haciendo es engañando a mi cuerpo o al organismo de los animales a que ellos, en la presencia de estos virus inactivados, como lo podemos ver aquí en la siguiente lámina, si ustedes pueden ver, ese es un virus en blanco y negro. Lo hice así para que ustedes obviamente vean la diferencia, que este es un virus ya muerto o virus inactivado o una copia del virus o una copia genética hecha en un laboratorio, se inyecta dentro del organismo. El organismo piensa que este obviamente es un cuerpo extraño o un virus real. El organismo reacciona de la misma forma que si tuviera un virus real, produce anticuerpos, los anticuerpos vuelven a anclarse en este virus, pero lo importante, cabe destacar, es que el cuerpo comienza a desarrollar nuevos anticuerpos en contra de ese virus. Para cuando el verdadero virus entre dentro de nuestro cuerpo, ya tenemos anticuerpos formados en contra de ese nuevo virus. Es así como funcionan las vacunas en animales y en nosotros los humanos. Lo que hacemos es que engañamos al organismo para que el organismo empiece a crear anticuerpos en contra de virus reales si somos expuestos a estos virus. Y obviamente lo que van a hacer los anticuerpos en la presencia de virus reales es anclarse, y obviamente ustedes ya entendieron que una vez que este virus está anclado con anticuerpos, no puede ocasionar daño y va a ser obviamente consumido por los glóbulos blancos que se van a deshacer de estos organismos. Y con eso quiero darle las gracias, obviamente, nuevamente a la Universidad de Tennessee, en el Departamento de Extensión, por la oportunidad y el acercamiento a trabajadores de la industria agrícola, esenciales como son ustedes, y agradecerles a ustedes por la atención y por el trabajo que ustedes hacen todos los días al alimentar esta nación y este país. Que Dios los bendiga, protéjanse, ahora saben por qué hay que protegerse, protejan a los demás e informen a los demás de lo que han aprendido durante esta charla. Muchísimas Jorge, gracias. Jorge, te tengo dos preguntitas prácticas. Dígame. Eh, si yo soy un trabajador, puede ser en el sector lechero o si estoy trabajando recogiendo frutas y vegetales, ¿cuál es la recomendación para usar
la mascarilla? Porque sé que la mascarilla se tiene que usar en sitios públicos y realmente es no para protegerme yo, pero para proteger a otros. ¿Cuál es la recomendación? ¿Se recomienda que se use la máscara cuando ellos están trabajando o no? Margarita, una buena pregunta. El CDC, el Centro de Control de Enfermedades de este país, eh, no obliga, pero recomienda el uso de mascarillas a todos los trabajadores esenciales. Para el público en general es opcional utilizar mascarillas en lugares públicos o donde haya más gente, pero para trabajadores esenciales, en este caso agrícolas, el CDC o el Departamento de Control de Enfermedades de este país dice y establece que los trabajadores agrícolas como trabajadores esenciales tienen que utilizar mascarillas en lugar de trabajo. Perfecto, gracias Jorge. La segunda pregunta que te tengo tiene que ver con el uso de los guantes. Tú dijiste en las lecherías se usan los guantes. ¿Qué precauciones debo tener antes y después de ponerme los guantes? ¿Debo lavarme las manos antes de ponerme los guantes? ¿Debo lavarme las manos después de quitarme los guantes? ¿Qué precauciones debo tener cuando me ponga y me quite los guantes? Muy buena pregunta, Margarita, ¿verdad? Obviamente el guante solo sirve como una protección externa de la mano, ¿verdad? Obviamente el guante no tiene una forma de desinfectar, es solamente una protección física. Eso quiere decir que las manos tienen que lavarse con jabón. Recordemos obviamente que tenemos que atacar un organismo que está cubierto con grasa y la única forma obviamente es a través de alcohol o de jabón. Entonces, lo principal con los guantes es que mucha gente piensa que los guantes no se deben cambiar y que los guantes son un mecanismo de protección. Pero si esos guantes han topado algo que obviamente tiene superficies con el virus y ese guante no se cambia y me lo llevo a la boca pensando en que estoy libre de enfermedades, obviamente estamos haciendo todo lo contrario. Por eso lo interesante es utilizar guantes, remover esos guantes, lavarse las manos con jabón o desinfectarse esas manos con alcohol, desinfectante de manos, si no lo hay, si no hay presencia de jabón, y volver obviamente a protegerse las manos con guantes. El guante es una barrera nada más física, mas no obviamente elimina o mata al virus en este caso. Esa es una muy buena pregunta, Margarita. Por eso es que recomendamos el cambio absoluto de guantes en una medida mucho más regular. Y la última pregunta, Jorge. Si yo soy un trabajador y presenté síntomas, estoy fuera de mi trabajo 14 días, ¿puedo volver a trabajar después de esos 14 días? ¿Y qué precauciones debo tomar cuando pueda volver a trabajar? Excelente pregunta, Margarita. Una vez más, gracias por las preguntas. Primero, si uno tiene síntomas, obviamente tal vez esos síntomas se comenzaron a presentar cuando la enfermedad, obviamente, o el virus ya estaba dentro del organismo y en días donde no sentíamos esos síntomas, estábamos transmitiendo ese virus a otras personas sanas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Primeramente, obviamente, retirarse del trabajo, ir a la casa, llamar al doctor, obviamente tomar el test para ver si es positivo o negativo. Si es positivo, quedarse en la casa, obviamente, por los 14 días. Pero la parte más importante son dos. Una, las personas que estuvieron en contacto con usted cercano tienen que también tomar el test para saber si esas personas son positivas con el coronavirus, con el COVID-19. Eso es muy importante. Todas las personas que estuvieron en contacto con usted, obviamente durante las últimas 2 semanas. Y una vez que ha hecho la cuarentena, es obligatorio por el paciente y por su doctor, obviamente, otra vez retomar el test para saber si esa persona, obviamente, ya no es positiva. Si es positiva, obviamente tiene que seguir las regulaciones del doctor y saber cuántos días más todavía tiene que quedarse en casa, aunque no presente síntomas, esté saludable. Y si obviamente es positiva, obviamente tomar el test dependiendo del doctor en la siguiente semana para saber si es negativa y puede regresar al trabajo. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por la atención nuevamente y un gusto cordial.